Buenas noches con todos. Una nueva charla hoy día 17 de febrero del 2025. Otra vez una charla que salió de la idea de otra charla que se dio, entonces como que se empiezan a concatenar las cosas ahora que ya tenemos más de 700 charlas más y andando. Entonces, esta charla va a ser sobre sobres de barcos, maniobras navales conjuntas y filatelia en el Perú, y es una combinación de varias cosas. Y al ser una combinación de varias cosas y el título medio puede resultar confuso, al punto de que dos personas me preguntaron hoy día de qué iba a hablar. Entonces, pensé en contestar esa pregunta de esta forma, porque pensaban que iba a hablar de otra cosa. Entonces, ¿de qué no voy a hablar hoy? Es lo que voy a empezar esta charla para más o menos tengamos una idea de lo que es. No voy a hablar de historia postal marítima del Perú. Voy a mencionar sobres de ellos, pero no voy a hablar de eso. Si quieren mayor referencia, acá se dieron dos charlas espectaculares por Guillermo Llosa respecto al correo marítimo peruano hasta la UPV en dos partes. Ahí están los números. Esto es de diciembre del 2020 y los links para lo que quieran. De lo que voy a hablar hoy es más o menos algo como el yin and yang de los chinos, ¿no? Entonces esto viene, es una combinación de historia postal y de historia filatélica. Entonces, el yin and yang, para quienes no son familiares con eso, es esa filosofía china, ¿no? Que describe fuerzas opuestas que de alguna manera están en contraste, pero a la misma vez conectadas. Y yo creo que la parte de abajo que menciona ahí de historia filatélica, que generalmente ignoramos, definitivamente está muy ligada a la historia postal y eso es lo que prácticamente vamos a hablar hoy día, ¿no? Esa conexión de los dos. Entonces, la charla a la que me refería es cuando hablé de los sobres de primer día y les trataba de dar un valor más allá del que siempre se le tiende a dar, porque tienen un espacio, en mi opinión, ¿no? De más que nada, no los que se producen masivamente, pero los que llegaron en todos nuestros países a que los correos empiecen a producirlo. Entonces, hay toda una dinámica de historia filatélica que aún no existe, pero que yo creo que debería existir, porque eso de alguna manera es también la historia de nosotros los filatelistas. Y cuando mencioné lo de los sobres de primer día, hice referencia a este señor, Walter Crosby. Y en el contexto mundial, estos sobres, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, estos sobres de primer día son de primer nivel, inclusive algunos de ellos son muy buscados. Cuando en esa presentación de los sobres de primer día hice el contraste entre nuestros humildes sobres de primer día y estos que realmente están, digamos, en primera plana, inclusive en la exposición, aquí en estos Estados Unidos, en toda exposición hay, siempre entran en competencia colecciones de sobres de primer día y muchas veces ganan sobre otras colecciones que aparentemente pudiesen ser las ganadoras. Un- Quizás hay conceptos interesantes, inclusive en la exposición de Boston del 2026 va a haber, entiendo, una clase de sobres de primer día. Entonces, de lo, hablando del sobre de primer día, en realidad lo que en ese momento yo mencioné es por qué existen sobres Crosby de este señor de Perú, ¿no? Usados en el Perú. Y ahí lo dejé y dije, en algún momento hablaremos de eso. Y este de alguna manera va a ser ese momento. Vamos a hablar un poco de los sobres de Crosby y cómo es que eso de los sobres de Crosby se conecta con todo lo anterior que hubo de Perú. Entonces, la historia filatélica con la historia postal. Eh, un poquito buscando ¿no? Ahora que le estoy dando al Gemini AI y todos esto, el chat GPT que nos ayudan mucho, pregunté al a la inteligencia artificial en qué año la Unión Postal autorizó de que las embarcaciones tuviesen oficinas postales. Y según lo que me dijeron dos de los AI engines que consulté, fue en el Congreso Postal de 1952, donde la Unión Postal Universal formaliza, y voy a usar esta palabra formaliza porque siempre se ha usado, formaliza de que se tomó la decisión que permitió a los barcos pudieran tener oficinas postales, ¿no? Bueno, que reciban y todo este tipo de cosas de correo. Entonces es el año 1952. Pero de todo lo que vamos a hablar hoy día es antes del 52. Entonces en realidad la UPU no regula como muchas otras, pero simple y llanamente formaliza quizás las cosas. Buscando también encontré un documento que es fantástico y lo comparto aquí.
Muchas veces hablamos del Congreso de este año, el Congreso del otro, y nos matamos tratando de buscar dónde están los documentos. Encontré esto, el link a todas las convenciones de la UPU y los documentos relacionados, compilado por ese señor Joe Copeland, y fue compilado en el 2021. En ese link hay un documento de muchas páginas, que inclusive él habla que en algún momento será un libro, no sé si para ahora lo será, pero hay links absolutamente a todos los congresos postales de la UPU, así que si le es de utilidad, ahí va a estar. Pensé compartirlo con todos porque es interesante. Y la inteligencia artificial ahora nos lleva realmente a eso, porque si depende de cuál uno chequee, a veces si, dependiendo de las opciones que uno se ponga, te dice qué documentos ha usado. Quizás esto solamente buscándolo en Google no hubiese llegado o hubiese tenido que ver muchas páginas, pero ahí me lo sacó, inclusive me dio el link, que ahí se los estoy pasando. Bueno, esa es la UPV, el ente que formaliza 1952, pero en realidad sabemos desde que mucho tiempo antes las embarcaciones tenían algún método de oficina de correo, si se quiere, entre comillas, ¿no? Entonces, vamos a ponernos en el plan del Perú República, porque lo anterior en lo colonial sabemos que es el correo español. Entonces, en el Pacífico Sur, los Estados Unidos delinearon esta área para poner el Escuadrón del Pacífico, el Escuadrón de la Marina del Pacífico, que más o menos, dependiendo a quién se le pregunte, empieza en 1818 y va más o menos hasta 1910. Otros dicen el 20, otros dicen el 21, puse ahí toda la cosa. Bueno, lo interesante del asunto es que buscando todo esto, cuando se establece el Escuadrón del Pacífico, habla de dos embarcaciones, ¿no? El Macedonian y el Constellation. Ambas eh, tienen su registro inicial en Valparaíso, en Chile, y tiene sentido porque Chile se independizó antes que el Perú y estas dos embarcaciones fueron parte de la Armada Naval que independizó Chile y que luego fue parte de la Armada Naval o el Ejército Libertador que vino al Perú y que fue la que tuvo participación bajo el mandato de Lord Cochrane del bloqueo del Callao y toda la parte norte del Perú. Entonces, esto de algún modo nos muestra también los intereses extranjeros para que todos la América española se independice. Entonces, independientemente de de los otros navíos que quizás hayan sido parte de estos dos, que eran del Escuadrón del Pacífico de los Estados Unidos, de acuerdo a lo que encontré aquí, apoyaron la expedición libertadora del Perú, que finalmente termina con la independencia del Perú, que se inicia el 28 de julio por José de San Martín. Bueno. Entonces, Perú, República, estamos aquí todo y ya anterior a esto, lo que mayor parte que se veía eran embarcaciones españolas, pero a partir del inicio de la República ya empezamos a ver embarcaciones de otras banderas y esta es una de bandera americana y si no también me tomé el extra tiempo de buscar que tengan cuál era la bandera en ese momento, ¿no? Entonces, para este momento no recuerdo exactamente cuántas estrellas tenía, pero eran las estrellas de los estados en ese momento, en 1823. Esta carta es bien interesante, va este señor John Cliff Green y dice, a bordo del barco Potosí de Nueva York, en Valparaíso o en Lima. Y de esto es lo que vamos a hablar. Los barcos con una persona o recibiendo cartas o enviando cartas. Entonces, el señor John Green estaba en este barco en el Pacífico Sur, entre Valparaíso y Lima, pero ¿cómo lo ubican? Bueno, quien lo manda a través de otro barco, ¿no? Entonces, este barco, llegando más o menos a esa área, me imagino que hay cierta referencia en los puertos de para dónde partió tal barco y lo que fuera. Bueno, la cosa es que la carta llegó. Lo interesante de esto es que este señor John Cliff Green fue uno de los primeros comerciantes de té y otras especies que traían del Asia a Sudamérica. Y esta es una foto que encontré de él o una imagen que encontré de él ahí en Wikipedia. Aquí ya está en los 70 años más o menos. Esta carta la recibe cuando está en sus veintitantos. Pero en los inicios de la inmigración china al Perú, más o menos es en los 1849-50, pero antes establece un señor Wetmore y Alsop. Wetmore en Lima, Alsop en Valparaíso, la importación de té.
Y yo hasta que no estaba viendo esto y tratando de armar esta presentación, recién me vengo a enterar que un predecesor de ellos, que yo pensé que Whetstone y Almore eran los primeros, no, hubo uno antes, uno anterior, que era este señor John Green, y que tenía conexión con Wetmore. So, la cosa es bastante interesante. Esta carta está fechada el 22 de diciembre del 23 en Litchfield y va este barco a través de este otro barco. Y lo encontraron o en Valparaíso, o en Lima, o en las aguas intermedias. Este es otro sobre bastante interesante. Este es del Liceo Naval de Estados Unidos que está en Brooklyn. Ahí está el edificio, muy interesante. Y tiene esta bonita marca que es privada de este liceo en, en este sobre. Aquí está en este sobre bastante tenue y este sobre está fechado en 1842. Va al doctor del navío Cian, aquí está, que está en algún lugar. Y esta carta en particular que fue depositada en Pensilvania, en Morrisville, tiene la nota en el file, la parte interior de donde fue recibida, y fue recibida en el Callao, en el puerto del Callao, el 8 de agosto. Lo interesante de esta carta es esta marca. Entiendo, de acuerdo a lo que describen aquí, que este es el Liceo Naval que fue fundado en 1833 y estaba formado por diferentes personal de la Marina y todo esto, y aquí como que enseñaban parte de la profesión naval. Y para quienes trabajaban para ellos, había la posibilidad de, si es que estaban navegando en algún sitio, que en ese lugar, en esta escuela, se deposite la carta o le hagan llegar la carta donde ellos le ponían esta marca privada. Y a través de esas dos indicaciones, la carta se la hacían llegar en el barco que estuviese, que era exactamente el caso que se da aquí. Me pareció bastante interesante. Entonces tenemos ya la presencia americana en el Pacífico Sur, pero ellos no fueron los únicos. Los franceses también estuvieron por ahí, inclusive los franceses trataron de establecer una flota subvencionada para transporte de correo en los años más o menos 40, 42 por ahí, cartas bastante raras de encontrar, pero me encontré con esta otra carta también interesante, que es de 28 de julio, Día de la Independencia del Perú en 1845, que va del Callao a Quimper. Pero esta carta está escrita en una corbeta francesa, la Triunfante, que estaba en el Callao. Entonces, esta carta se origina, digamos, en el remitente pone como dirección el barco, digamos, y se origina en el Callao. Entonces, esto no es tierra firme, estamos hablando desde el barco. Obviamente viaja por el correo francés y todo, pero llega de ese modo, saliendo del Callao a Kimber en este caso. Un caso opuesto es este, que viene de San Etienne, que es al Callao. Y como mencionaba, este es de junio del 84. Ya este es posterior. La Guerra del Pacífico acaba el 83 y hubieron muchos países garantes que tuvieron presencia en la costa del Pacífico. Uno de ellos era Francia. Y imagino yo, no busqué mucho, que este señor Leopoldo debe ser, o Leobardo, no sé, y su apellido allí que dice que es que está de la División Naval de Francesa en el Océano Pacífico, gente que estaba obviamente viviendo en los barcos, le hicieron llegar esta carta que venía desde por allá. Estoy casi seguro que este era uno de los barcos garantes del Tratado de Ancón que firmó la independencia entre Perú y Chile en ese momento. Entonces, 1884. Pero tampoco era el único, habían otros también de Estados Unidos que estaban incrementando ahí su presencia, ¿no? Y aquí hay uno bastante interesante, está fraqueado con estampillas peruanas, obviamente utilizó el correo peruano, pero el destinatario, o el remitente, perdón, marca ahí con el USS, el United States Steamship, creo que es lo que significa eso. En el Callao del Perú es una letra de una carta de un oficial la embarcación Nipsic, que la encontré en Wikipedia y está allí puesta. Viendo la descripción de Wikipedia, me encontré con la sorpresa de que el NIPSI, que estuvo una sola vez en el Perú, entonces la única posibilidad de que exista una carta así con el caché del remitente, si se quiere, podría ser esta, en el 88. Los ingleses también tenían presencia en la parte del Pacífico sudamericano, a lo que le llamaban el Pacific Station.
No he encontrado ninguna carta inglesa que salga de un barco. Imagino que ellos, utilizando el correo inglés, de repente tenían otro procedimiento. Pero esta que es del el USS Mohican, el Pacific Station, que era el escuadrón de los Estados Unidos, y está anclada en Paita, en el Perú, en el 1887. Este es un porte cuádruple de Perú, eh, enviada a este señor que está en New Jersey. Pero lo interesante del asunto es que del Mohican en el Pacífico Sudamericano sí hay extensa información al punto que hay hasta fotos. Esta foto es de 1888, el sobre es del 87, o sea que estos señores que vemos aquí, de hecho, eran quienes estaban en el Mohican, que es este de acá al costado, cuando se envió esa carta. Quizás alguno de ellos la envió, no lo sé, pero por lo menos ellos son los contemporáneos de la época. Muy, muy interesante. Ahora, en el Escuadrón del Pacífico de los Estados Unidos no solo era el Mohican, también habían otros, como este, ¿no? El Iroquois, creo que se pronuncia. Está en el Escuadrón del Pacífico, aquí está la misma operación, el botecito, el barco y en Wikipedia. Y el remitente lo marca muy claramente, ¿no? Del US Ship Iroquois, el cuidado del cónsul de Panamá. Va por el correo peruano, pero otra vez el remitente está en el barco. Entonces, todos estos enviaban cartas de ese lado. Me imagino que también recibían las que eran recibidas en el barco o direccionadas en el barco. No he encontrado menos de estas, obviamente, que salen. Pero bueno, es lo que hay, es lo que he ido encontrando a través del tiempo. Otra vez, el Escuadrón del Pacífico tenía muchos barcos en el Pacífico sudamericano. Obviamente tendrían algunos intereses adicionales. Aquí hay otro de esos. Este es el USS Newark, solamente escrito a mano, pero ya con la nueva tarifa del 96 cambiada, este es de 1998. Y aquí está la embarcación. Deben haber otros, estos son los únicos que yo he encontrado con el remitente así. Quizás muchos se hayan pasado, pero bueno, es lo que hay. Pero otra vez, tenemos Estados Unidos, tenemos Francia, sabemos que estaba Inglaterra, pero tampoco era el único. El otro que estaba era Alemania, y este es el Imperio Alemán. Gracias a mi oficina, Andrés Lister me dio la indicación exacta de qué era esto y Heinz tuvo la gentileza de traducir lo que está en la descripción aquí. Esta tarjeta está fechada en el Callao. Entiendo que es por no me voy a atrever a decir esto, pero entiendo que era por el correo marítimo al de la Armada de la Marina Imperial Alemana. El número 64, de acuerdo a lo que me indicó Andy, estaba asignado al pequeño crucero Bremen en ese momento y estaba viajando del norte, perdón, al camino norte de Valparaíso, parando en Callao y iba a seguir hacia Guayaquil. Lo que me llamó muchísimo la atención, y le agradezco a Jai por la traducción, él menciona en la traducción, ¿no? Que está fechada en el Callao, esta es la fecha. Habla el tal Ernesto Ernst, que fue a Lima, le pareció, todo estaba muy caro. Interesante porque esta época, 1910, era una época más o menos de conflicto, había un conflicto social, las cosas habían subido, había un presidente que se estaba lanzando Billinghurst, y su apodo era Pan Grande, porque él decía que en ese momento con 5 centavos se podía comprar un pan más grande y era su digamos, batón de batalla. Pero lo interesante es esto también, dice algo de un muro, pero no especifica qué cosa. La charla anterior que di fue de la emisión de 1907 y no estoy casi seguro que aquí a lo que se refiere con el muro es a las nuevas construcciones que se estaban haciendo después que se tumbó la muralla de Lima y que estaba creciendo en la periferia. Es interesante ver de las emisiones postales que existen y todo esto, que hay una referencia, y la voy a tomar así, de lo que se está describiendo aquí. Probablemente este señor Ernest fue a Lima, vio parte de esa construcción y parte de cómo se estaba nivelando, porque el muro ya estaba destruido, nivelando para hacer las nuevas construcciones, las nuevas avenidas. Me imagino yo que era eso y creo que es por el tiempo y todo eso. Aquí dejo el link también a esa charla donde se habla del crecimiento de Lima sobre lo que fue el muro de Lima en algún momento. Estados Unidos, Francia, sabemos de Inglaterra, ahora tenemos a la Marina Imperial Alemana, pero obviamente el Perú, pues
quien jugaba en casa también tenía que tener parte de su armada, ¿no? Entonces acá están dos de los primeros cruceros que estuvieron en esas aguas en ese momento. Y como se ven, son acorazados, son barcos de guerra y todo esto. Y la razón es simple, ya en esta época, y quizás antes, hubieron maniobras conjuntas de las diferentes armadas, pero principalmente con Estados Unidos, con la Armada de Estados Unidos, al punto que existen este tipo de tarjetas postales que hablan, ¿no? Vienen los Marines, este es de 1908, la bandera de Estados Unidos, la bandera del Perú, los escudos de Estados Unidos sin Perú, y ya se habla de maniobras conjuntas. Entonces, no he encontrado en todo este tiempo que vengo juntando sobres y mirando un poco más allá de lo que es solamente la estampilla y el sobre, ningún sobre de Perú que esté dentro de la época y relacionado, digamos, con las dos embarcaciones que mencioné anteriormente, el Bolognesi y el Grau, que eran los principales acorazados que tenía la Marina peruana en aquel momento. Pero lo que sí he encontrado son los de Estados Unidos. Aquí hay uno, por ejemplo, del USS Washington, que es este barquito de aquí, barquito, barco grande, está fechada en el Callao en 1909, en la época de la que habla estas tarjetas referente a las maniobras entre las armadas de Estados Unidos y la Armada del Perú. Fueron más o menos de 1909 a 1910 durante esta época y obviamente la preparación. Entonces uno de ellos fue el Washington, otro el California. Este está también fechada en el Callao, el 1909. Están con la estampilla de los Estados Unidos, pagando el porte local, porque ya para ese momento se permitía dentro de las embarcaciones, entiendo yo, el pago del correo con las estampillas del barco, de la bandera del barco, en este caso de Estados Unidos, la cual en algún momento se iba a depositar en alguno de los correos para que le dé curso, pero se matasellaban en el barco y aquí tenemos esos dos, el Washington, USS Washington y el USS California. Pero no fueron los únicos dos, también encontré este de aquí, Pensilvania, que curiosamente no tiene estampilla ni está marcado ni nada, pero está hasta ahí, va a de Chimbote, al norte de Lima, una localidad pesquera al norte de Lima muy importante. Y el otro que ya es posterior, aquí me equivoqué, es 1910, sorry, no es 1901. Y este que ya es posterior del Satterley en Callao en 1921. Entonces las maniobras estas existieron durante, digamos, décadas, ¿no? Por mucho tiempo. Ya había presencia militar de todos estos países. Imagino yo que quizás habrán habido algunas otras maniobras con las otras embarcaciones, no lo sé, pero definitivamente con las de Estados Unidos existió. 21 para los 30 estamos viendo también otras maniobras que vamos a ver en un momento más, pero igualmente las embarcaciones peruanas empezaron allá a crear sus recuerdos, vamos a decir así, de lo que empieza a ser. Y lo que vamos a encontrar son estos sobres de la Marina peruana, en este caso es el BAP, es Buque Armada Peruana, creo que es Callao. La Secretaría del barco lo han puesto aquí, está matasellada y usada con una estampilla de 25 centavos para la época, esto ya es más o menos de los 50, al final de los 40 hacia los 50. Tenemos el BAP Callao, este es el BAP Castilla, que fue recibida, que como le indica, en el 52 y la despacharon el mismo año, el mismo día, el 19 de junio. Estas son circuladas. Ahora, obviamente, esta creación del cachet y la adición del matasello, estoy casi seguro que fue algún quizás marino filatelista quien lo hizo, pero existía. No he encontrado ninguna carta comercial que lo tenga, pero sí tengo de otras, de la Compañía Peruana de Vapores, ahorita no tengo el nombre en la mente, se me escapó, pero bueno, en un futuro hablaremos de esa parte, que no es la parte militar, pero la parte mercante, ¿no? Está esto. Entonces, esta es la flota del Pacífico peruano, con embarcaciones peruanas. Aquí hay otro más, esta es la fragata
Teniente Galvez, también con su matasello Armada Nacional, Teniente Galvez, jefatura y todo esto. Interesante esto, pareciera ser filatélico, pero estos son circulados, creados quizás por un filatelista, definitivamente los hicieron circular y llegaron a su lugar. Ahí está la misma cosa con la imagen de la fragata y una descripción que encontré en Facebook. Este no está en Wikipedia, interesantemente. Entonces, ahora estamos en la flota del Pacífico, barcos, pero no solamente eran los barcos, también los submarinos. Entonces, acá hay unos submarinos, ¿no? El R1 y el R2 de la División de Submarinos de la Armada Peruana, y aquí está el matasello. Estos son de unas maniobras que también se hicieron no en aguas peruanas, pero en aguas norteamericanas, y están ahí en Filadelfia. Entonces, ahí tenemos al R1, al R2. Y nuevamente aquí el R1 con una foto original del R1 y una firma que imagino yo sería del, no sé si se dice capitán en el submarino, pero sería algún agente importante, ¿no? Esto también en mayo del 35 en Filadelfia. Hay también del R3, el R4, no los puse aquí, pero hay toda una serie de submarinos que el Perú tenía en los años 30 en, en el Pacífico. Ahora, estábamos en el Pacífico con barcos y submarinos, pero también hemos hablado aquí del Amazonas, una parte importante del Perú, y también en la Amazonía había una flota fluvial, estas lanchas, como se le llama, lanchas de guerra, en, que navegaban por los ríos navegables, valga la redundancia, del Amazonas, el Marañón, el Ucayali y obviamente el Amazonas y algunos otros por allí. Entonces, estas son dos embarcaciones, ambos están matasellados en Iquitos, este es del BAP Ucayali y este es del BAP Marañón. Acá tenemos la foto de esto. Como los ríos tienden a subir y bajar, tienen diferente estructura este tipo de barcos. Y bueno, ahí están. Imagino yo que ha habido una flota lacustre en el río Titicaca, pero no he encontrado yo nada de eso. Pero no descarto que exista. Yo sé que del lado boliviano existe, de hecho el lado peruano por lo menos tuvo algo de patrullaje o algo y hasta quizás a algún marinero filatelista en aquella época, porque esto no es oficial, esto es creado de forma privada, imagino yo, por uno de ellos con todo el entusiasmo de perpetuar una, un recuerdo filatélico para el momento, ¿no? Entonces han habido otros, nos vamos a escapar y aquí vamos a uno que sí encontré ambos, el BAP Independencia, y en este sobre, fechado en el 71, tiene el sello, imagino yo que será de la embarcación, no lo sé, pero hay como tres o cuatro sobres que he visto. Este no está circulado, pero habla acá claramente, ¿no? Anteriormente era el USS Bellatrix número 3 y de ese sí encontré el matasello sobre un sobre cuando era de los Estados Unidos. Este es el barco, entonces un nuevo uso, una vez que los Estados Unidos quizás decomisiona esas embarcaciones, me imagino yo que las ofrecen a la venta y quien la compra la remodela. No sé cómo funciona eso, me gustaría conocer cómo funciona. En fin, bueno, en el Perú le dieron un nuevo uso al Bellatrix y ahora se llama pues Independencia, es el barco de la Armada Peruana. Esta es la dinámica que se ve durante el tiempo guerra, un poquito posguerra y anterior también. Y ahora nos vamos a ir a la parte anterior, que es la parte de los Crosby covers. Entonces, ¿qué es un Crosby cover para el Perú? Este es un Crosby cover y está franqueado dentro del Perú, está circulado de ambos lados del esto, pero un Crosby cover tiene bastante caché dentro de lo que es este tipo de coleccionista. Entonces, esta es la descripción que tiene en algún website que encontré por ahí y habla que es un sobre con un caché creado por Walter Crosby, que era un marino y también era filatelista y era uno de los miembros fundadores de una sociedad importante acá de colección de marcas navales. Más o menos hicieron desde 1920 hasta el 49, unos 30 años, 29, 30 años. Y la característica de ellos, por lo general, hay de otros tipos también, pero por lo general es lo que se llama esto la impresión termográfica. Dentro de la impresión le ponía ciertas resinas y con calor lo hacía resaltar muy interesantemente. Y también en algunos de ellos, que creo que son los menos, se ponía una foto de la embarcación, una foto en miniatura, ¿no? Entonces, este en particular, que fue usado en Perú y fue enviado a Canadá y está en tarifa 280 por correo aéreo, no viajó por la parte marítima, es del USS Ranger. Y acá habla de que fue a una convención
internacional de aviación que se dio en el Perú. Y efectivamente, se dio en el Perú y de eso vamos a hablar en un momento, pero hablando un poquito más de los Crosby Covers, aquí hay otro de otras maniobras que se hicieron, esta fue en el año 36, que una flota importante fue al Perú y hubieron maniobras conjuntas y todo eso. Ahora, ¿por qué el Perú? Para aquel momento, en el norte del Perú, hasta ahora, parte importante, la parte norte de Paita, Talara, Lobitos, todo eso, se encontraba la International Petroleum Company. Eh, Se explotaba mucho el petróleo de esa área. La compañía, entiendo, era basada en Canadá. Por eso se va a ver mucha correspondencia de esas ciudades pequeñas hacia el Canadá, pero los americanos también tenían interés en mantener a la International Petroleum produciendo y distribuyendo porque ellos eran obviamente compradores de parte de ese petróleo. Entonces hacían muchas maniobras en los años 30 de eso. Inclusive se dice que cuando Perú tiene el conflicto limítrofe con Ecuador en el 41, y que estaban dando y los peruanos y los ecuatorianos nos estábamos peleando como lo hicimos por 200 años por la frontera, se da el ataque a Pearl Harbor y se dice que el conflicto entre Perú y Ecuador vino cuando Estados Unidos le jaló las orejas a los dos y dijo, esto se acabó porque ahora necesitamos que ese petróleo sea enviado a nosotros porque ahora tenemos que participar en la guerra. Coincidencia o no, no se sabe, pero así sucedió. El asunto es que se ponía mucho énfasis en esa parte del International Petroleum y me imagino también que en el lado de Ecuador había cierta correspondencia de eso. Entonces, en el año 36 hubieron unas maniobras que continuaron más o menos hasta el año 40, quizás en preparación por lo que ya se veía en Europa y todo ese tipo de cosas, pero hubo mucho de eso. Entonces aquí tenemos uno de esos barcos, el Astoria, que visitó Panamá y visitó el puerto del Callao. Este sobre lo puse aquí, está interesante porque va al Walter Crosby, está direccionado y está enviado a él. Entonces, Crosby vivía en San Pedro, en California. San Pedro es uno de los suburbios de Los Ángeles, ¿no? Acá las ciudades grandes le decimos ciudades a las otras ciudades que en otro país quizás le llamamos distrito. Entonces, San Pedro está entre Long Beach y Palos Verdes, Redondos, es en Los Ángeles al sur. Y aquí era donde vivía Crosby, Walter Crosby. Y desde ahí es que todo este lugar, esta ciudad o este distrito, como quisiéramos llamarlo, San Pedro, es bastante conocido para lo que es los Crosby Covers. Bueno, es un dato trivia ahí que le estamos dando. Hablando de las maniobras navales, otros sobres de Crosby con su característico termoimpresión, la fotito pequeñita al medio y la descripción de dónde es. Una cosa, ¿cómo identificamos que estos son Crosby aparte de esto? Porque las embarcaciones tenían este tipo de matasello con este que le llaman el killing bar, y allí tenían partes movibles donde indicaban dónde estaban en ese momento. Ahora, estos pueden ser filatélicamente creados porque quizás teniendo acceso al matasello se podía cambiar la fecha o todo, pero estas fechas corresponden al tiempo que hubieron las maniobras navales. Entonces, muy probablemente es que sí, efectivamente, estando sobre aguas peruanas, en este caso en el puerto del Callao, si vemos aquí Callao, Perú, el US Alwyn y este es el Astoria, tenían esto marcado. Esto existe y he visto con Valparaíso, he visto con Guayaquil, he visto con muchísimos sitios. Entonces, ¿dónde estaban en su momento? Y si se coordina, si se verifica la fecha con el lugar, definitivamente podemos tener digamos, cierta certeza de que efectivamente estaban sobre las aguas allí. Maniobras navales del 36 en Callao, Perú. La mayoría que se van a ver van a ser en Callao, luego vamos a ver otras cosas. Aquí tenemos otro del Alwyn, otro tipo de cachet y del New Orleans también, en este caso enviado a otro barco, al USS San Francisco, que está parqueado, anclado en San Pedro, que muy probablemente sea Long Beach, que está al costado. Los marinos, imagino yo, utilizaban alguno de estos sobres una vez que llegaban a las ciudades donde visitaban y los tomaban y de ahí enviaban su correspondencia, como quizás sea el caso de este, ¿no? Entonces este es el Tuscaloosa, otro Crosby cover con la fotito. Los de la foto son los que menos se ven. He tratado de poner los que tengo con foto para que se pueda poner ahí. Hay otros tipos también, pero estos son, digamos, los más buscados.
Y el remitente, el señor J.P. Tain, me imagino, está en el Tuscaloosa, USA Tuscaloosa, acá lo pone precisamente. El matasello, como indicaba, este es el matasello del barco y las partes donde podían poner el nombre del puerto y del país eran movibles. En este caso le puso esto, ¿no? Every man shall back. Y entiendo que esto lo utilizaban cuando el marino ya pasaba de cierta categoría. Vamos a hablar de esa categoría en un momento porque hasta de eso existen, le han hecho sobres. Entonces, el primer Crosby cover que mostré era del USS Ranger, que en su momento era el barco de los Estados Unidos, un barco de guerra, pero increíble, inclusive tenía una pista de aterrizaje, esto es lo que es un portaaviones, creo, ¿no? Bueno, eh, alguna vez encontré este folleto que hablaba del crucero del Ranger a Perú. Acá puse el PDF por si a alguien le interesa, es más que nada una descripción de las actividades, todo eso, pero hay dos cosas que quiero notar aquí, vamos a hablar más adelante. Esta línea, que es la línea del Ecuador, y acá lo tenemos a Neptuno. Lo dejo ahí porque hay una cosa que se va a ver con eso. Entonces, el crucero del Ranger, que fue para las maniobras del 37, o perdón, que visitó el Perú para la conferencia técnica de la aviación, visitó el Perú, y acá lo tenemos la descripción. Esto está dentro del folletito que está ahí, ahí les dejé el PDF. Entonces, de este sobre también hablé cuando hablábamos de los sobres del primer día, ¿no? ¿Qué es esto? Este creado por el Museo Postal y Filatélico, y tenemos el Chasqui, ahora tenemos la serie, y también existe esta marquita que habla del USS Ranger, y nos dice claramente que para esa ocasión el Ranger visitó el Perú con otras dos embarcaciones, el Borden y el Hull, y fueron al Callao en su misión de amistad y todo lo que fuera. Bueno, la cosa es que existe material filatélico de ello, ¿no? Aquí tenemos el USS Ranger con los Killer Bars, el matasello que tenían ahí, Callao, Perú, la marca conmemorativa de ese evento, que inclusive también fue para inaugurar el monumento de Jorge Chávez. Para quienes vayan a Lima cuando hagan la exposición aquí en octubre, se podrán dar un paseíto por allí. Esto está lo que ahora se llama el Campo de Marte, lo que cuando hablé era el hipódromo de Santa Beatriz. En esa intersección se encuentra este monumento al héroe nacional Jorge Chávez, héroe de aviación. Y también otra cosa que encontré fue un sobre, y este sobre lo enviaron del Hotel Bolívar. Aparentemente la plana mayor no se quedó hospedada o no dormía en el barco, en el Callao. Ellos se habían ido al Hotel Bolívar. Entonces estaba en el Hotel Bolívar el lieutenant de esta embarcación, que es quien envía esta carta, y también tengo la carta y habla una serie de cosas. Lo marca con este franqueo mecánico que tiene la imagen del Hotel Bolívar, ¿no? Entonces ellos se quedaron ahí la plana mayor. Bueno, eran tres barcos, el Ranger, el Warden y el Hub. Pues bien, de ninguno de los tres he encontrado un Crosby cover, pero he encontrado otro tipo de sobres, ¿no? Entonces, esto es del tiempo de la conferencia técnica. Este es el Ranger, el Warden, y este es el Hub. A este por lo menos le pusieron ese matasello con la dedicación, se supone que es el número 16. Y acá hay una marca que quiero hacer notar que está detrás de esto. Todos estos son circulados. Este no, pero estos dos sí. Y en la parte posterior existen muchos de ellos que le ponen esto, el Universal Ship Cancellation Society. Este es un grupo bastante grande aquí, filatélico, muchos de ellos marinos, y se dedican a coleccionar este tipo de cosas. Tienen convenciones, tienen una serie de cosas. Es un grupo filatélico bastante grande, solamente dedicado a este tipo de cosas, porque este tipo de marcas y los Crosby Cover y todas esas cosas es un campo súper, súper amplio. Imagínense tantos puertos, tantos navíos, tantos marineros. Es, no sé, quizás se compare hasta con los contratos de las primeras misiones de México por la cantidad de variaciones y permutaciones que pueden existir. Este Warden, acá solamente estamos viendo cuando estuvo en el Callao. No sé cuántas veces habrá estado en el Callao, pero imaginemos que son dos veces. Pero no solamente está en el Callao, de repente están otros 100 puertos. Entonces, solamente de esto se puede hacer quizás una colección gigante. Y eso es a lo que se dedican en este grupo, y se especializa en una serie de cosas. Es bastante interesante.
Crosby covers, pero Crosby no fue el único, hubieron otros. Y esto de aquí, el ANCS, entiendo que tiene que ver algo con el grupo filatélico o el grupo naviero, no lo sé exactamente. Acá tenemos aquí número 54 para identificar a la persona. No era Crosby, este es otro señor, se llama Ricketts. Hay sobres similares de estos, imagino que hay muchos otros, imaginaría yo inclusive de que hay algún catálogo, pero no lo sé. Sería interesante ver. Yo solamente busco de este tipo que sean en algún puerto peruano, entonces es digamos, una parte minúscula de lo que quizás todo esto exista, ¿no? Y como decía, no solo son de Crosby, aquí hay algunos otros que no son de Crosby, no tengo la menor idea de quién son. Por lo menos este sabemos que es del ANCS 54, había que hacer relación por algún lado. Y acá desde un submarino sobre la estampilla del Chasqui, un contraste bastante interesante de color. Todos ellos matasellados en Callao, Perú. Otras maniobras, estas ya son las maniobras del 39. Ya los Crosby Cover acá en este caso ya vienen a ser un poquito más sofisticados que anteriormente, ¿no? Y ya le pone una tinta dorada, la foto es un poco más legible. Imagino que Oeste se salvó, no ha estado muy expuesto a la luz o lo que fuera, pero estuvo allí, también en el Callao. Pero no solo en Callao, y este es el único que yo he encontrado, hablando de Talara, la parte norte donde estaba la International Petroleum, que también este barco Sumner estuvo allí. Entonces, este no es un Crosby cover, pero estuvo en Talara y toda la cuestión. Ahora, ¿se acuerdan cuando les mostré el folleto? Había la línea y estaba Neptuno. Por ahí lo vi al capitán Manuel Arango y quizás nos pueda explicar más adelante esto cuando terminemos, pero también hay estos sobres que son súper interesantes. Entonces, el dominio del rey Neptuno. Y este es el recuerdo filatélico de un marinero. ¿Qué sucede? Cuando alguna embarcación cruza, bueno, me imagino en este caso estamos hablando de marinos, cruza del hemisferio norte al hemisferio sur y pasa el Ecuador, o si alguna vez han tomado un crucero que viene de norte a sur, le dan la fiesta de Neptuno. Bueno, en este caso hay una fiesta de iniciación o una ceremonia de iniciación. ¿Qué sucede? Cuando el marinero, en este caso, pasa por primera vez la línea del Ecuador, se le, digamos, entre comillas, bautiza. Y quizás quien hizo este sobre era su primera vez y fue bautizado. No sé si este matasello será el original o no, hay otros del USS San Francisco que son distintos, pero lo que se tomó la molestia de poner fue poner aquí Domain de, que lo puso en español, Neptuno Res, el dominio de Neptuno. Y esto tiene una significación porque en los barcos hacen una ceremonia. ¿No? Y la ceremonia tiene todo un protocolo, o por lo menos lo que entendí que se hacía, ¿no? El suboficial más antiguo del barco representa a Neptuno. De ahí el suboficial envía un mensaje, se comunica con todos, los nuevos marineros están en un lado y al final se les entrega un diploma luego que han cruzado el- la línea, porque este bautizo es, digamos, un ritual importante para evitar de que, qué sé yo, que la ira de Neptuno vaya en contra del barco y una cosa así. Entonces, este marinero hizo eso. Primero cruzó Panamá, aquí en Balboa, en la zona del canal en aquel momento, y Ciudad de Panamá, imagino yo que eso fue el mayo 9. Imagino yo que mayo 20 fue cuando cruza la línea ecuatorial y por eso marca todo esto, ¿no? El dominio de Neptuno está ahí en el Matacé y luego en Lima el 2 de junio. Sobre filatélico, pero interesante de ver esto. Ahora, de estos sí yo solamente he visto dos o tres y todos son del mismo tipo. Alguien se tomó esta cosa adicional del ritual filatélico, ¿no? Y creó este caché del dominio de Neptuno o del rey Neptuno, inclusive dejó espacio al medio para poner el nombre de la persona. Está fechado en el Callao. Me imagino que no ha sido cuando cruzó la línea ecuatorial, pero en el USS San Francisco durante las batallas del 39, ¿no? Y todo lo que está aquí lo traduje, dijo, sea sabido por todos los marineros, infantes de marina, habitantes de la tierra, puedan sentirse, bla, 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 que Robert Warren, habiendo sido considerado digno de ser contado como nuestros fieles marineros, ha sido nuestro grupo y debidamente iniciado, todo esto. Me imagino yo que este sobre se le daba, ¿cómo se le daba el diploma? Entonces,
Darby Jones, escribano de Su Majestad, era el oficial mayor esa embarcación, en ese momento en el USS San Francisco, y a este marinero, Robert Warren, le hicieron su ritual filatélico, o le hicieron su ritual del cruce de la línea ecuatorial al dominio de Neptuno, del rey Neptuno, y le dieron su sobre como si le hubieran dado ese diploma de que hablaban que era el protocolo. De estos sobres de Crosby hay infinidad de cosas para hablar, pero lo voy a dejar aquí porque en realidad esta charla puede ser mucho más extensa con otras cosas. Por ejemplo, con este tipo de sobres, ¿no? Sobres que van dirigidos a embarcaciones que están en algún lugar del mundo. Este me pareció interesante porque va a Batavia, hoy día Yakarta, a pocos años después de haber sido independizado de la ocupación japonesa. De Perú para allá con PH, que hablamos alguna vez que es pasado la hora. Uno de mis sobres favoritos de este tipo de colección es este, el Tin Can del Tonga, que también va de Tonga al Perú y este también va a un buque de armada peruana al Talara. Bueno, redireccionado, primero fue a la escuela naval, pero de este tipo existen. Y ojalá algún día también pueda hablar de esto, ¿no? Cuando esté completo, no ahora, del viaje del Contiki. Bueno, con eso ahí los dejo. Esto continuará en algún momento y si tienen alguna pregunta, gusto de tratar de responderla porque no tengo todas las respuestas para esto. Eh, Henry, ¿puedo hablar? Sí, por Pues favor, me interesa tu opinión sobre todo eso eh, del cruce de Neptuno y todo. sí, es una costumbre muy marinera. Pues yo no la había visto así tan desde el punto de vista filatélico porque pues no me tocó, pero sí es cierto el tema de la cruzada del Ecuador. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, lo que hacían era que hacían una ceremonia no tan elegante, pero sí se le hacía una cosa que se llama una salada. Es que le echaban un cubo de agua de mar encima de la cabeza, ¿ya? Como iniciación para el cruce del Ecuador. Pero igual se hace también cuando tú pasas del este al oeste o contrario en Ujú. el meridiano 180, ¿ya? Oh, ok. Entonces, ese es otro hito importante en la navegación cuando se hace ese cruce, pues porque el día, digamos, cambia o se repite el día dependiendo de la dirección o ah, pasa digamos, del 1 al 3, ¿no? De Se la pierde fecha. un día, claro. Claro, eso es por efecto, pues, de la diferencia o sea, de los diferentes meridianos, pues estamos divididos 360 de los usos horarios, perdón, estamos 360 dividido por 15 grados y entonces hay pues 12 para un lado y 12 para el otro. Esa ceremonia se hace en esas ocasiones. Así que, bueno, eso es bastante común y me imagino que en los barcos de pasajeros lo harán también Sí. en una forma masiva para todos sus pasajeros, porque pues es un hito cruzar el Ecuador. Pero cuando tú y yo lo has cruzado muchísimas veces, pues ya se pierde la costumbre. Igual que cuando se pasa por primera vez el canal de Manamá. Es una maniobra muy interesante pues es fascinante ver todo el proceso de pasar el canal, subiendo las esclusas y bajando las otras y tal. Una vez es muy interesante, dos veces, bueno, pero ya después de esos tres o cuatro se vuelve muy, muy tedioso. Rutinario. Sí, sobre todo que son maniobras que duran 12 14 horas, ¿no? Todo el Wow. proceso de pasar el canal y los barcos pequeños, digamos, relativamente como los que yo andaba, el cruce se hacía de noche porque reservaban el día para los barcos más grandes o más anchos. Mm, Entonces todavía era mucho más, digamos, aburridor pues, y largo porque hay que estar pendiente todo el tiempo de esa maniobra. Muy bien, felicitaciones, me parece un tema fascinante, sobre todo, pues nuevo para la filatelia, ¿no? sí, historia Nuevo para nosotros, filatélica. ¿no? Todo filatélico, ¿no? Pero me parece a mí que tiene su aspecto interesante, cosas que por lo menos uno a veces desconoce. Yo desconocía eso, pero sí sabía de la fiesta de Neptuno, pero yo pensé que era una cosa del crucero y mirando esto me di cuenta de que no, que era un ritual establecido. Por supuesto, Así así es. es. Bueno, gracias. Mauricio.
Gracias, Henry. Muy interesante la charla. Dos cositas. Una, ¿has investigado si alguno de estos barcos que mencionaste tuvo alguna participación importante en alguna batalla naval? Te lo pregunto porque de esos canceladores que dicen el nombre del puerto, Ajá. aquí en Honduras llegaron varios barcos de la Armada estadounidense, incluso en el Pacífico de Honduras, hasta un submarino y, y eso sobre los que llegaron a Honduras, los barcos que llegaron aquí. Edgardo investigó, Edgardo Alegría, y resulta que uno de los submarinos, lastimosamente, parece que se perdió en la bahía de Tokio porque impactó en una mina, y alguno de los otros barcos tuvo alguna participación importante en alguna batalla. Algunos sobrevivieron a la guerra, otros lastimosamente no, pero de estos barcos que mencionaste, ¿sabes si alguno tuvo alguna participación importante en alguna batalla? No, no lo sé, pero imagino que sí, porque estas maniobras las hacían para entrenarse para la guerra, Ujú, ¿no? sí, Entonces, sí, y siendo el tiempo y todo, de hecho, me ujú, imagino que habrán tirado sus bombitas de algún lado. sí. Y la otra, fíjate que sí creo que en el cancelador sí está en inglés, no en español. Domain off, pero que está puesto de Ah, tal sí, tienes manera razón. Sí, que sí, pareciera que la E está en la parte aquí abajo de la represa Hoover, si no me sí. equivoco, pero esta sí es una O. Bueno, No, definitivamente mi visión no es la perfecta para este tipo de cosas y gracias por verlo ahí. El ángulo en que queda parece que fuera D, sí, pero sí pareciera en que soft. fuera E porque está justo Sí, en sí, esta sí, estructura de la represa, pero sí, esta sí definitivamente es una O, porque sí, es muy igual de los dos lados, como esta O que está aquí. sí. En cambio, la D sí se nota que está más abultadita de un lado que Es más recta en más el recta, sí, de vertical una. derecho, izquierdo, perdón. Sí, tienes Sí, razón. Gracias, buena de observación. nada, de nada. Listo. Jaime, Sí, me voy a atrever a compartir con ustedes algo muy rápido. A ver, ¿dónde lo dejé? A ver, acá está. sí, sí. Esta es una, esta es una charla que no me he atrevido a dar porque no está suficientemente completa. Eh, a ver, déjame ponerle en modo de presentación. La voy a dar súper rápido porque Sí, sí. esto fue originado por cuando estalla la Revolución Mexicana, bueno, no cuando estalla la Revolución Mexicana, cuando empieza la pelea entre los bandos de la Revolución, Estados Unidos quiere proteger su suministro de petróleo. Mm, Entonces, básicamente, todos los puertos mexicanos estuvieron bloqueados por la Armada Americana entre abril y noviembre de 1914. Entonces, por supuesto, aquí esas marcas que tú estás mencionando, yo las estoy limitando a cruceros y barcos que tomaron parte claro. en ese bloqueo. Y cuento la historia de cada uno, dónde fue a dar, dónde participó, en fin, en dónde bloqueó qué puerto. Y como ves, todo es Veracruz, México, Tampico, México, hay Claro. unos inclusive del Pacífico, porque allá no hay petróleo, pero como quiera los bloquearon. Ya ves cómo son los americanos, ¿no? Entonces, todo bloqueado. Entonces, hice esta pequeña charla y estos son los que no tengo, de los buques que tengo yo, como que participaron en el bloqueo. Y ya tengo tiempo de que no los busco, de hecho, pero vaya, eh, quise compartirlo para que veas que los americanos eran muy, no, y solamente, y también
Mira, cuando tomaron Veracruz, no solamente lo bloquearon, tomaron el puerto. Oh, Y era tal el interés en la prensa americana sobre las actividades de la Armada de Estados Unidos, que inclusive mandaron un matasellos patriótico que es como la bandera de Estados Unidos, así con estrellitas y las sí, sí, rayas, sí. en fin, que lo trajeron de Long Island, especialmente para satisfacer todas las solicitudes de, ¿cómo Mira, se llama?, de filatelistas de que les mandaran un souvenir. Y otra cosa curiosa que se dio fue la popularidad medio grotesca de que las postales fotográficas que más se vendían son las que mostraban cuerpos tirados en la calle muertos. Entonces, había unas que inclusive se fabricaban, ¿no? O sea, claro. pónganse como si estuvieran muertos, ¿no? ¿Cómo se llama? A solicitud del fotógrafo, ¿no? Pero bueno, ya los filatelistas ya estaban dando lata desde entonces. Sí, porque todos estos existen por eso y gracias por complementar esa parte, porque existen, deben existir en todos los puertos que pararon, hicieron la misma cosa. Al fin de cuentas eran los marineros filatelistas los que estaban pues detrás de todo esto haciendo donde llegaran, me imagino, ¿no? Hay un fotógrafo muy famoso, G.B. White, no es White de blanco, es White, que era un fotojornalista que estaba documentando la ocupación. Ya, Era filatelista y en sus ratos de ocio, él se encargaba de mandarse a sí mismo eh, recuerdos de los buques. Iba a los buques y se mandaba correspondencia con el sello del buque a él. claro. Y luego también creaba cosas, variedades filatélicas y tenía una imaginación, no olvídate. Fue un gran fotógrafo y gente especializada en postales lo reconoce mucho porque fuera de este periodo de intervención, su especialidad era fotografías muy tradicionales. Entonces él se lanzaba al campo y tomaba fotos de los volcanes y de arrieros mexicanos, o sea, tipo National Geographic, ¿no? Sí, sí. Entonces, dentro de esa época, es un fotógrafo de mucho renombre y la ventaja para nosotros que tenía es que era filatelista. Y eso es lo que ha creado ese tipo de recuerdos por todos lados. Si no fuera por nosotros, muchas de estas cosas no se perpetuarían, ¿no? Pero es interesante. Y había un fan en Guadalajara, hay un fan en Guadalajara que me ha tratado de convencer por años de que le venda una carta que va dirigida a él. Oh, bueno, sucede así. Gracias, Jaime. Manuel. Sí, gracias nuevamente. Ahora con lo que dice Jaime, tengo un recuerdo en tal vez uno de mis primeros viajes en los años 70 de Colombia al lejano oriente. Pues por efectos de navegación teníamos que pasar por las islas de Hawái y básicamente al lado de Honolulu. Entonces lo que hacíamos era que preparábamos una serie de cartas. eh, Todo el mundo escribía a sus familiares o amigos o lo que fuera y se hacía una caneca, un tarro de esos de 5 galones, se sellaba muy bien, se le ponía una bandera y el barco se arrimaba lo más posible al puerto o a algún bote que pasara por esos momentos y se le lanzaba la, la, ese caneco con la correspondencia para que, pues con una nota diciéndole por favor que lo pusiera al correo. Y algunas de esas cartas llegaron. Yo no sé cuántas, pero yo sí sé que algunas llegaron y eso fue tal vez en el año 72, 73, tal vez. Y era parte pues
como para distraer el viaje de 22 días. Y, pues, hicieron su propio ese como el Tin Can Mail ahí de Samoa, ¿no? Lo mismo, Pues sí, 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 yo creo que sí, una cosa parecida a esa, pero pues muy, muy, muy a la colombiana, ¿no? ¿No? con lo que viene. Claro, en esa época eso se podía porque no había, digamos, todos los peligros de ahora. Si eso se hiciera en este momento, No, bomba. lo mínimo nos apresaban, ¿no? Estar Sí, enviando sustancias, digamos, peligrosas o narcóticos o quién cosas de sabe. esas, ¿no? Así es. Manuel, una curiosidad, ¿y qué estampillas llevaban esas? ¿Estampillas de Estados Unidos o colombianas? No, 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 sin estampillas. Ah, sí. Precisamente se le pedía a la persona que buenamente las pusiera y se ponía un dinero adentro. No Ah, ok, sé, ok. 10 o 20 dólares, lo que fuera, para que la persona comprara los portes y los pusiera de, de, de Honolulu. Ya, ya. ¿Ya? Perfecto. Interesante anécdota, gracias. Mauricio. Henry, solo como curiosidad, viendo esos cruces del Ecuador, eh, también se daban, bueno, en un tiempo se dieron certificados si lo hacías por avión. Entonces, te lo voy a mostrar lo que encontré por aquí. Pero ese ya era otro dios Eso ya era mitológico, ese no era sí, eso Neptuno, ya ¿no? no era, era Júpiter. Ah, ok, ahora Entonces, sí. si cruzabas aquí el Ecuador por Júpiter, rey de los cielos y todo lo que ponían, y encontraste el manual aquí, además, esta persona le daban este como certificadito, porque cruzó el Ecuador en la ruta de Mm. Honolulu a Canton Island. Entonces, le mandaban su souvenir que había cruzado el Ecuador por aire y solo como curiosidad, hasta encontré el manual de todo lo que había que hacer y todo lo que le daban al pasajero, que A todo el, eh, el protocolo de la el ceremonia es protocolo, ese. sí, y luego lo que se le daba, hasta dos sobres, dice, two company envelopes, a lo mejor para que él se enviara ese certificado, lo que fuera, pero le daban, o sea, todo lo que había que hacer para darle él el certificadito, que hasta Y, también está, y- había el modelo en blanco y una tarjetita como souvenir por haber... y sale el precio o no, porque eso No, no, como que eso era por cortesía Oh, o sea, porque cruzabas el Ecuador por primera vez en avión, bueno, en te este daban caso eso. Pan American te daba el souvenir, pero sí, Bueno, la creatividad es grande, no se conocía sí, eso. Gracias. na- Heinz. Sí, Henry, muchas gracias por tu charla, muy, muy entretenida, variada, distinta. Quería hacerte una sugerencia y mostrarte unos sobres. Sí, sí. La sugerencia es que busques al ANCS por American Naval Covers Society. Oh, ok. Probablemente corresponda, Perfecto. Sí, sí, sí. Tienes razón. probablemente corresponda, Sí. porque ese sería como el concepto, digamos, que está detrás de la asociación de Las esta gente. siglas esas, claro. Claro. Después quería, no sé si se alcanzará a ver. espérate, Lo- acércalo, aléjalo de la cámara, Heinz, y súbelo un poquito y yo Ahí lo está. pongo para Sí, que lo sí, miremos sí. todos, espérate, ahí, También tiene una fotografía. sí, Ahí. Sí, 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 lo veo. ahí. Ujú. ¿Ya? Creo tener uno similar, pero sin la foto. Claro, este es de Chester. Y aquí hay uno del Tuscaloosa, que tú decías, Ahí está, claro, también. Y está en Valparaíso. Valparaíso, claro, lógico. Claro, probablemente corresponda. Y uno más divertido, que tiene a Neptuno en su dibujo. Sí, esos también están ahí con todas las cosas. Y está la línea del Ecuador marcada. Sí, sí. Y dice USS Chicago ahí, creo, ¿no? USS Interesante. Chicago, sí. Oye, y un último comentario. Mi suegro en un viaje que hizo a Europa, en una nave comercial italiana, al pasar por el Ecuador fue bautizado y le dieron un certificado, lo tengo en alguna parte, pero es un certificado así enorme, o sea, mucho más grande que un oficio. Y en un Wow. cartón grueso, en colores, ¿no es cierto?, en el cual le colocaron su nombre como
testimonio de haber pasado por ahí. Es como para que se acuerde toda la vida, una cosa así. Exactamente, yo lo Ujú. heredé. Gracias, Henry, de nuevo. Gracias, gracias. Interesantes son anécdotas, pues, ¿no? Y que hacen el asunto entretenido, porque si por eso puse la parte al principio, ¿no? Esta es historia postal con filatelia. La historia postal de la que acaba en 1900, de ahí viene la diversión. Y me pareció súper interesante cómo se desarrolla y todo lo que hacemos los filatelistas, ¿no? Me hace acordar a estas postales de mi oficina que Molina está haciendo circular por todo el mundo. Uno nunca sabe en el futuro de repente alguien va a hablar de eso. ¿Y esto qué era? Ujú. Gracias, James. Luis Un Fernando, gusto. Gracias, Henry, por el buen rato, como dice Heinz. Eh, la pregunta que tengo es para Mauricio, si me permitís. adelante. Es que no, me perdí la fecha del Pan American, De ese certificado del ya te la, certificado. ya te la busco. Espérate, ya era el JET, así que tenía que haber sido después del cincuenta y Esa fue ocho la impresión. Sí, pero aquí la tengo. Por aquí la tengo, déjame buscarla de nuevo. Creo 16 que de era 58. agosto, 16 de agosto del 58. 16 de agosto del 58. Aquí, solo que no me carga la imagen, pero sí me carga la explicación. Sí, Muchas gracias. de nada. Sí, Gracias. esos sobres de estos cruces, como de este submarino. Precisamente creo que este submarino fue el que estuvo en Honduras, el Pompano, que creo que fue hundido en la Segunda Guerra Mundial, pero qué bonito sobre con toda esta ilustración. Y le pusieron aquí latitud 0000, longitud ciento cincuenta y 53. tres no noto el azote punto algo, pero no se nota la latitud 0000. Sí, si notan en esa imagen, en la parte inferior, que hay un cubo Ujú, como con una pintura, Sí. entonces, o era que le echaban agua de mar o lo pintaban también a las personas para bautizarlos por el paso de la línea ecuatorial. Sí, interesante. Y hasta ahora sí hacen eso de los cruceros. Bueno, las personas creo que las ponen alrededor de la piscina y los empujan y le hacen no sé qué cosa. En fin. Bueno. ¿No? ¿Puedo hacer otra pregunta, Oh, por Henry? favor, adelante. Gracias, pero esta tampoco es para vos, esta es para Manuel. Adelante. Manuel, en el Ecuador, a ver, es que alguna vez yo estuve al frente del agua en el mar en el Ecuador, pero la gente me decía, observe, observe cómo el agua se parte. Yo no lo logré ver. ¿Eso es cierto? No, qué No, parte. no, eso no es cierto. El agua se parte en ciertas sitios, por ejemplo, en la desembocadura del río Amazonas. Ujú, Se nota muy, muy fuertemente porque el agua dulce, digamos, llega hasta cierto punto y después sigue agua salada. Entonces queda como una división ujú, de las, digamos, de la salinidad o de la composición de ambas aguas. Pero en el Ecuador normalmente eso no ocurre, No por, sencillamente no es por igual. efectos magnéticos, No, que no, 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 rote en una parte no, de no, izquierda a no. derecha y en el otro lado en el sentido No, no, inverso. eso solamente cuando usted está por allá arriba en el Ecuador que siente que hay el efecto de la rotación de la Tierra en un lado, pero en el mar yo no lo he visto personalmente. Como le digo, lo que sí he visto es eso, diferencias de como una línea por efectos de ujú. la salinidad del agua, pero que sea por la rotación de la Tierra, mm, yo no lo conozco, no lo he visto personalmente. Ok. Eso solo refuerza que en Guinea Ecuatorial mienten mucho. Posible. Guinea Ecuatorial también cruza por la línea del Ecuador, sí, ¿no? Cerca, un grado o algo Ah, así. ok, ok.
Por eso se pusieron ecuatorial entonces, para Pero no, estar. pero no, pero mal puesto. Sí, bueno, pero marketing, pues, ¿no? Pero confunde. Eso, marketing. Bueno, gracias. Pablo. A propósito, Oh, Guinea perdón. Ecuatorial es un ejemplo para todo el mundo hoy día, cuando muchos intentando copiar a Obiang Gema Basogo. Solo tiene como 50 años de estar en el poder. Nada más. ¿Eh? Bukele debe estar celosísimo. Está joven, ya va a llegar. Ah, Pablo. felicitaciones, Henry, una linda charla. No sé si cuando Luis Fernando habla de corta el agua, acá en la mitad del mundo hay el monumento a la mitad del mundo y una serie de actividades. Entre otras cosas, en la mitad del mundo hay una, tú te sales de la línea, que es un lugar turístico, y te pones al norte y el agua gira en sentido así, pero de la línea te pasas 1 metro al sur y en lugar de hacer así, te hace para el otro Del otro lado. lado. Eso sí, eso es de para turistas y historia y toda esa cosa. Eso sí existe acá. Otra cosa que lo hace con respeto, no sé si lo que llaman separa el huevo. Le coges a un huevo de gallina que está cortado y le pones justo en la mitad del mundo y pues se queda parado. Entonces, es un tema, no sé si a lo que hablan se corte el agua, acá sí se da eso. Yo he estado en ese lugar, en la mitad del mundo, muy, muy bonito, muy interesante, y hay una serie de pruebas en el sentido con el concepto del agua. Te ponen en una fuente, en un lavador, digamos, no sé si el lavador de la cocina que tiene el desagüe. Sí, Le pones a eso al metro, al norte de la línea, y sueltas unas hojitas, pues se hace así y se va. Es decir, pero esa es la diferencia en no más de 1 metro, es ahí, a un paso que llaman ellos. Entonces, y es así. Quizás se refiere, eso sí existe acá. Ahora, la línea es en Quito, la capital, que está todo eso, ahora le llaman la ciudad mitad del mundo. Pero tú te sales a la costa y la línea también sí. Y si claro, te vas al oriente, la línea también sí. Y el concepto es igual. el mismo. Entonces, no, en el mar no, porque sería una marea. Pero sí, sí, eso yo sí he visto. No sé si se refiere Luis Fernando a eso. Gracias, Pablo. Gracias. Sí. Bueno, con eso entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias y continuamos el día jueves. Perfecto, entonces, y el día de mañana.